vigente. ¿Qué te parece si cambiamos de información? Adelante. Habíamos abundado al principio de nuestra transmisión sobre este caso de los ítems fantasma. Rompió el silencio Antonio P., decíamos, es Antonio Parada Vaca, que decidió romper el silencio. Esta información ha sido publicada por Gigavisión, Detrás de la Verdad, el programa de nuestro colega, ¿qué se llama el colega? Junior Arias. Junior Arias. ¿Sí? Y la noticia dice que rompió el silencio una semana después de haberse conocido la denuncia de su expareja Valeria Rodríguez respecto al supuesto cobro de 800 ítems fantasma durante la gestión como director de recursos del municipio durante la administración de Percy Fernández. Sin dar a conocer dónde se encuentra, Parada denunció haber sido víctima de extorsión de parte de los abogados de Valeria Rodríguez, ¿no? Su ex esposa. Dijo que el lunes 29 de octubre, desde las 21 hasta las 23 horas, se ha reunido con su ex esposa y su abogado en el Starbucks de la avenida Banzer en Santa Cruz, a la altura del Tercer Anillo. Allí llegó a un acuerdo con Rodríguez a raíz de una demanda por temas familiares. Parada dijo, se inventaron el tema de los 800 ítems, porque no les di un quinto, y ahí empieza la extorsión. Ha denunciado en la entrevista con Junior Arias, en esa reunión sostenida en Starbucks, dice que el abogado de Rodríguez, Juan Ramón Quesada, le envió un borrador de acuerdo de desistimiento en el que le pidió $3 millones y una serie de bienes y vehículos que no son de su propiedad, dijo Parada. El exdirector de Recursos Humanos de Santa Cruz niega tener casas en Estados Unidos, como lo denunció su ex esposa, quien tiene una casa en Miami valuada en $240,000, es ella, dijo. Eso es fácil de verificar a través del internet, dice Tony Parada en alusión a su ex esposa. Una serie de develaciones de parte del ex jefe de Recursos Humanos de la alcaldía de Santa Cruz. ¿Cambia el curso de la noticia? Quiero entender, está hablando de que no hay esos 800 ítems. Exacto. Es un caso de extorsión. ¿Y las pruebas? Los pagos, los giros. Lo cierto es que este caso comenzó por un problema marital. Bueno. Se develó la existencia presunta de estos 800 ítems luego de un problema familiar. Hay que ponerle apunte a esto, pero habrá que establecer exactamente, la alcaldía tiene respuesta en esto, porque ya han adelantado, son 58 millones de bolivianos, más o menos, que la alcaldía ha perdido en estos pagos a lo largo de los últimos años por estos ítems fantasma. Hay evidencia, decía el director jurídico de la alcaldía de Santa Cruz, de que se ha desviado recursos a estos ítems fantasma. 5,1 millones de bolivianos mensualmente. Y si hay eso, hubo pues estos casos, estos hechos ilícitos. Pero ¿no? El implicado principal de este escándalo dice que no. Es un invento lo de los 800 ítems. Esto da para largo. Un problema muy familiar ha terminado de resultar un problema muy público, como es la denuncia de la existencia de 800 ítems fantasma en la alcaldía de Santa Cruz. Tarea para los periodistas, tarea para las autoridades judiciales, tarea para las autoridades municipales, y ahora que, según anunció ayer el ministro de Justicia, Iván Lima, también es tarea para el gobierno y para su despacho del Viceministerio de Transparencia. Claro, porque involucra actuales autoridades, ex autoridades, que obviamente tienen que pronunciarse y decir qué es lo que está pasando, y además de ello mostrar, ¿no? Mostrar las pruebas correspondientes. A ver, vamos a mostrar nosotros, mientras esperamos la siguiente entrevista, estas diapositivas que ayer nos hizo llegar la alcaldía de Santa Cruz. Son diapositivas oficiales. Existe el hecho, según la presunción de la alcaldía, la investigación por delitos de corrupción cometidos por el ex servidor público Antonio Parada Vaca y Javier Carrasco Montero. Son los principales involucrados. También están involucrados 2 de los hermanos de Parada. Y están elaborados. Estos son los cargos desempeñados por los ex servidores públicos. Vamos a seguir mostrando este documento. Por favor, sellemos el texto. Este es el memorándum con el que el señor
Mérida Antesana nombra como jefe de recursos a Antonio Parada. Esto ocurrió el 23 de abril de 2013 con un sueldo de 11.192 bolivianos, dependiente de la Oficialía Mayor de la Administración y Finanzas del Gobierno Municipal de Santa Cruz. Más documentos. Esta es la escala salarial mensual del ex servidor público Javier Carrasco Montero. No se ve para nada, pero viéndolo en detalle se conocen los números. Pasamos al siguiente documento, por favor. Estos son los delitos con los que la alcaldía pretende ampliar la investigación a estos involucrados: enriquecimiento ilícito, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias y peculado. Y esta información, Rubén, no es elaborada por cualquier funcionario. Lo trabajó el la Departamento Dirección Jurídico de Transparencia, ¿no? Sí, de Transparencia. La Dirección de Transparencia. Ahí están los bienes adquiridos más bien por el ex servidor Antonio Parada Vaca durante las gestiones 2006-2020. Fíjense los vehículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, con las placas respectivas. Más adelante, por favor, ahí están los giros que aparentemente hizo el denunciado hacia Estados Unidos. Son un total de 7 giros, y esta es la documentación del envío de $180,000 a través del Banco Mercantil de Santa Cruz al Bank of America para la compra de una vivienda en Miami, Florida. Este es el documento. Y los servidores implicados son Antonio Parada, Javier Carrasco y los 2 hermanos consignados como particulares. Y más atrás, toda la documentación referida al movimiento en los datos de la alcaldía de Santa Cruz. Y aquí es importante, Rubén, una auditoría. Que la alcaldía lleve adelante una auditoría para establecer el daño económico, las personas involucradas y todo ello. Y esta posición ha sido respaldada por don Eber Miranda, director de Asuntos Jurídicos de la alcaldía. Como promedio, dijo, un funcionario percibe un sueldo de 4.000 bolivianos. Y por 800 ítems son casi 3,2 millones de bolivianos que cobraban por mes, y más de 38 millones al año aproximadamente. Una auditoría cuantificará el daño económico exacto, dice este director. Menudo trabajo para las autoridades, tanto de la alcaldía de Santa Cruz como también las autoridades judiciales, porque no es así por así que se inventa, entre comillas, un caso así. Debe tener algún sustento real, como dice la verdad material de los hechos. Debe haber esa verdad material de los hechos. 800 ítems fantasma, es para sorprenderse. Cómo a 800 personas ficticias se ha tenido que pagar durante los últimos años sueldos, salarios, por montos en promedio de 4.000 bolivianos. Y seguramente las ex autoridades, hablamos de don Percy Fernández, Angélica Sosa, van a tener que hacer conocer su opinión sobre esto, van a tener que pronunciarse sobre este caso. Angélica Sosa el sábado ha expresado su predisposición de someterse a la justicia y de contribuir a las investigaciones. Ella en un post, en un mensaje en Facebook, ha dicho que no se va a ir del país como circularon rumores. En La Razón hemos hablado con su abogado, Jerjes Justiniano, que fue abogado de Camacho, ahora ya no, quien nos decía que ella niega todas las acusaciones. Incluso dijo que en ningún momento amenazó a Valeria Rodríguez de muerte, como ella denunció. A ver, vamos a intentar nosotros hablar también con las partes en este escándalo en Santa Cruz de la Sierra. 800 ítems y más. Nosotros habíamos dicho 1.200. El caso se está investigando en ese sentido. Claro, y con la entrevista que tuvo Junior Arias, el tema también sufre un giro, ¿no? Sufre un giro, ¿no? Un giro que más o menos te dice que no hay esos 800 ítems. No hay. Es un invento, producto de una extorsión en un conflicto familiar. ¿Qué irá a pasar? Nosotros le estaremos contando a través de La Razón y obviamente a través de
sus servicios informativos, ¿no? Así es, en nuestras plataformas digitales, a través de Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y obviamente en nuestro portal digital La Razón Digital. Así es. Revisaremos por favor los datos del COVID-19. Vamos con los datos del COVID-19. ¿Qué pasó ayer? ¿Cuántos casos registraron? ¿Cuántos recuperados? Conozcamos a continuación. Ahí está el informe número 630 del Ministerio de Salud para ayer domingo 5 de diciembre. 531 casos. Ya repetimos una y otra vez que el fin de semana baja la cantidad de pruebas y consiguientemente la detección de casos de COVID-19 en el país. 531 casos por orden de incidencia. Santa Cruz sigue liderando el número de casos con 310 contagiados nuevos. Ayer le sigue La Paz con 83 casos de contagios. Luego Tarija. Tarija es un caso preocupante, está en la tercera ola todavía, pero tiene cifras altas de contagiados en relación a su población. Luego está Chuquisaca con 31 nuevos contagios. Cochabamba con 28. Ha caído abruptamente la cifra de contagios en Cochabamba en relación al viernes y la semana pasada. Luego, en Oruro 17 nuevos contagios, en Pando 12 nuevos contagios, en Beni 10 y en Potosí solamente 1. En total, ayer fueron reportados 531 nuevos casos de COVID-19. Y ayer también se han registrado 7 decesos a consecuencia del COVID-19, que sumados a todos los que se han registrado desde que apareció el COVID en el país, hablamos de marzo del pasado año, a la fecha de ayer suman 19.222 decesos a consecuencia del COVID-19, en esta cuarta ola, por cierto. Respecto a la tasa de letalidad, reiteramos, en esta cuarta ola se mantiene en el 0,8%. Revisemos los datos de los recuperados. Ayer se han registrado 772 recuperados del COVID, en La Paz 50, Cochabamba 35, en Oruro 10, en Potosí 3, en Chuquisaca 26, en Santa Cruz 648, Pando, Beni y Tarija no registraron recuperados ayer. Esos son los datos del COVID-19 en el país, de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud número 630, con datos de los servicios departamentales de salud registrados hasta ayer o ayer, de acuerdo a los datos, ¿no? Nosotros seguimos con más información en La Razón Radio. Sí, continuamos con La Razón Radio, son las 9 de la mañana con 52 minutos. Debemos informar a nuestra audiencia que teníamos entrevista acordada con Valeria Rodríguez, quien es la que denunció este escándalo de los 800 ítems fantasma, y su abogada Darly Franco. Lamentablemente no logramos contactarnos en estos instantes, hemos insistido desde la hora que habíamos convenido para la entrevista. Había un compromiso ya, ¿no? Claro que sí, y cierto, tiene mucho que decir la señora Rodríguez por todo lo que implica ahora este escándalo, surgido de un problema muy familiar, pero ha causado repercusión pública por el enorme daño que aparentemente sufrió la alcaldía de Santa Cruz con el desvío de recursos supuestamente a ítems fantasma. Ella decía que había sido amenazada por este hecho, por su ex esposo, además por la ex alcaldesa Angélica Sosa, quien le dijo parar las denuncias, frenar las denuncias aparentemente, y evitar que afecte al exalcalde Percy Fernández. A ver, vamos a intentar en los últimos minutos de nuestra transmisión digital esta entrevista que ya habíamos acordado con Valeria Rodríguez y su abogada Darly Franco para La Razón Radio. Va a ser importante conocer su posición, ahora que también ha dejado el silencio el principal implicado de este caso, ¿no? Antonio P, dijimos. Exacto. En nuestra edición de papel, pero ya el nombre es público, pero por responsabilidad periodística nosotros nos vamos a guardar el apellido. Ahora sí, ¿estamos en contacto?
Ahora sí estamos en contacto con Darly Franco, ella es abogada de Valeria Rodríguez, quien ha denunciado este escándalo de los 800 ítems fantasma. Abogada, buen día, le saluda Rubén Atahuichi en La Razón Radio, ¿cómo está? Gracias por el espacio, un saludo a todos los oyentes de su prestigiosa radio y estamos para hacerlo. Abogada, acaba de hablar el principal implicado del caso de los 800 ítems, niega que hubiera ese caso y además denuncia que hay extorsión de parte de la familia a la que defiende usted. ¿Qué respuesta inicial tiene ante esto? Realmente es para reírse y decir la tal desesperación del señor Tony Parada, por eso él está escondido, ¿no? Y más bien demuestra a su no voluntad de someterse al proceso y revictimizar más todavía a mi patrocinada, y como no tiene sendero legal, empieza a decir estupideces de que lo estamos extorsionando, que esto, que aquello, sino que todo eso proviene, no es de ahora, la demanda familiar proviene ya desde de julio y la de violencia patrimonial desde agosto. Entonces, nosotros como abogados estamos, no tenemos sin cuidado de eso, porque es la chicanería de la abogacía y tenemos que ver quién son sus abogados patrocinadores de Antonio Parada. Y yo le dije que demuestre, como le dije ya en otras entrevistas, y le dice la doctora Darly Franco extorsionadora, que demuestre, porque Darly Franco es una simple abogada que viene hace mucho tiempo tratando con víctimas de violencia de género. No es un exministro de la presidencia, peor aún un de gobierno, ¿no es cierto? Pero como digo, a mí me tienen sin descuido y le digo, no le tengo miedo y que demuestre. Vamos a ver quién ha hecho el robo del siglo en las arcas del municipio. Ha sido él y todo su grupo. Entonces, me tiene ese cuidado. Se ratifica entonces, a nombre de su defendida, de que el señor Antonio es el principal involucrado en este presunto caso de 800 ítems fantasma. Y como dice la ley, usted es inocente hasta que demuestre el contrario, un precepto constitucional, que demuestre él que es inocente. Nosotros no tenemos que demostrar. Ahí están las pruebas aportadas al Ministerio Público. Y más, desde mayo el municipio ya había hecho la denuncia correspondiente que fue rechazada. Y entonces, él es uno de que ha desarrollado. Porque no se olvide que hay una organización, no es solamente él. Estamos hablando, creo que de 21 secretarías, y además nos ha dado insumos que se tienen que investigar, que le hablaba de programas, hablaba de proyectos que se habían ejecutado. Hay que saber, hay que investigar más eso. Hay que saber que si esos programas fueron ejecutados, si esos proyectos realmente fueron ejecutados, cuántas personas han contratado, tiene que ver cuántas aportaron a la AFP, cuántas han pagado la Caja Nacional de Salud. Aquí no es a cuestión Valeria Rodríguez Paz, ni la abogada Darly Franco. Aquí estamos hablando del robo del siglo al pueblo cruceño. Y hay que investigar, y el Ministerio Público es esta su función. Abogada, ¿desde cuándo está separada la pareja? Desde 2015. Desde 2015. ¿Cuándo? 2015. ¿Por qué desde esa vez no se ha denunciado este hecho? Porque no se tenía conocimiento del hecho. Como vuelvo a repetir, hemos descubierto mira, en la partición de bienes, él quiere quitar la casa donde vive Valeria con sus hijos y la casa donde paga, que él ha sacado el crédito para su señora madre. Yeah. En la demanda de partición de bienes, él quiere quitar la casa. Y empieza a decir que no tiene trabajo, que lo mantiene a su esposa y anda de movilidades de lujo y vive en una casa de $2,000 de alquiler. Entonces empezamos a solicitar oficios al juez de familia y fuimos destapando. Pero lo más hilario de todo eso, porque yo siempre creo que hay un Dios que lo ve todo, cuando Valeria empieza a hacer refaccionar el techo de su casa y que pilla en el techo de su casa, mira qué inteligente había sido Tony, escondió a donde nadie nunca iba a pillar, en el techo de su casa,
documentación, sellos de la alcaldía, tarjeta de débito de la cooperativa Nazareno, y fue ahí que hemos colocado de conocimiento al Ministerio Público. Pero, como dicen, Manacancho no le dio la gana del Ministerio Público investigar. O sea, encontraron documentos en el techo, en el entretecho de la casa de Valeria Rodríguez cuando refaccionaban. ¿Había dinero también en ese paquete? No, ni un peso, pero sí había documentación donde demostraba, que ahora él dice que es mentira, documentación donde decía que él tenía casas en Estados Unidos, y eso no es inventado. Había comprobante bancario de traspaso de dinero de 1 millón de bolivianos. Y es más interesante, ¿no? Dice que el pescado muere por su propia boca. Hoy él dice que ese 1 millón de bolivianos que él ha transferido a Estados Unidos había sido de una herencia, ¿no? De una herencia. ¿Y cómo puede ser que una persona que reciba una herencia, que ha sido, supuestamente le dice que ha sido una casa, y va a vivir en alquiler pagando $2,000? O sea, no hay sendero legal. Y más interesante, que le dice que el dinero que le ha hecho para comprar algunas cosas que le tiene ha sido como funcionario de Tigo, vendiendo chips de la empresa Tigo y tarjetas. Y la pregunta es, ¿vamos a dejar de trabajar como abogados y vamos a empezar a trabajar en la empresa Tigo, a vender chips y teléfonos Tigo, ¿no? Para ver si tenemos ese patrimonio que tiene él. ¿Cómo se descubre estos 800 ítems fantasma? Justamente por un listado que tiene, y que se fue corroborando después con la denuncia que ya había hecho en mayo la alcaldía. Y ahora las personas, los propios funcionarios, personeros del municipio dicen que no son 800, son 2,000 y mucho más. Entonces eso fue eso que siempre decimos, hemos colocado en bandeja de plata indicios. Son indicios. Dentro del tema legal decimos indicios, para que el Ministerio Público investigue. Pero el doctor Mariaca nunca le dio la gana, porque ya sabemos su relación con el municipio y todo más, y por eso ha rechazado la primera, y casi tenemos rechazo de la segunda si no fuera por un recurso constitucional que yo interpuso en su momento. ¿Pudo investigar, pudo revisar los documentos de cuándo datan estos 800 ítems fantasmas o más, como se presume? Bueno, eso ya corresponde al Ministerio Público. Ellos tienen en el cuadernillo de investigación muchas cosas que hemos aportado, y la policía, ¿no? Pero aquí parece mancomunado, yo no hago, usted tampoco, y no he investigado. Estamos hablando de una denuncia de 18 de agosto de 2021. Y ya está, recién ahora quieren tapar el sol con el dedo, como si estuvieran descubriendo la pólvora, y para no quedar mal ante la opinión pública, querer investigar. Nosotros no hacemos actos investigativos, nosotros solamente damos los indicios, proponemos diligencias. Y gracias a un juez familiar que hemos podido llegar a conocimiento de algunos indicios que involucra a Tony Parada. Doña Darling, reitera la denuncia de que la señora Sosa amenazó a su cliente. Mi patrocinada ha dicho claro, y no va a retroceder por más que diga, amenacen o lo que amenacen. Ella recibió llamada de la arquitecta Angélica Sosa amenazándola, diciendo cuánto era su problema, que cerrara el pico. Caso contrario, ella iba a sufrir consecuencias, no solamente ella, como a sus hijos. Y clarito a qué pasado, ¿no es cierto? Clarito lo que está pasando. Ahí viene ahora la cortina de humo, querer hablar de otras cosas que no, para poder distorsionar las investigaciones en caso del robo millonario que ha pasado en el municipio de Santa Cruz. Abogada, buen día, le saluda Marco Ibáñez. ¿Podría precisarnos, por favor, qué documentos ha presentado en esta causa? Hemos presentado en la demanda, documentación donde decía que le tenía bienes en Estados Unidos. Hemos presentado comprobante de giro de dinero a Estados Unidos por el Banco Mercantil.
Y habíamos solicitado que se declaren las personas para que digan que de sus familiares que tenían bienes también en sus nombres, cómo lo adquirieron. Porque es ilógico de que si yo soy secretaria de una universidad o lo que sea, y que tenga una movilidad en mi nombre de $80,000 o tenga una casa en valor de $500,000. Entonces, eso es el tema, ¿no? Y hay que investigar. Nosotros ya he dado los insumos, ya he dado los indicios. Si son inocentes, como dicen ser, defiéndanse, demuestren el contrario. Entre las pruebas, ¿han presentado planillas de las personas que han cobrado esos ítems? Bueno, eso cuando hemos colocado en conocimiento del Ministerio Público, o como sabemos cómo es manipulado, es podrido el Ministerio Público de Santa Cruz, hay muchas pruebas que tenemos en recaudo, como son los sellos y todo más. Imagínense, si hubiéramos presentado, ya hubiera desaparecido. Lo vamos a entregar a la Comisión de Fiscales que ha llegado de Sucre y vamos a ver si es verdad o es mentira, porque según él no hay ítem fantasma, no hay el robo del siglo, que todo lo que él tiene fue vendiendo chips y teléfono de Tigo. Entonces, ¿quién tiene que ahora determinar si es verdad o no? Es el Ministerio Público. Y le digo públicamente, si algo pasa a mi persona principalmente, o a mi familia, o a la familia de Valeria, o sus hijos, aquí netamente es responsabilidad del grupo de maleantes que hay dentro del Ministerio Público y del municipio a cabeza de Tony Parada. Que sea público esto, porque también nosotros tememos por nuestra vida, porque no estamos hablando de un roba gallina y no estamos hablando de 1,000 pesitos, estamos hablando de millones de plata y donde la plata baila el mono. Entonces, hay que investigar y espero que el Ministerio Público no sea solamente un show, como siempre ha sido, ni otras denuncias que venían, hacían su show y se quedaban en la nada. Abogada. ¿No? Y los denunciantes se transforman en denunciados. Abogada, una última pregunta. ¿Cómo se encuentra la señora Valeria Rodríguez? ¿Dónde trabaja? Se especulaba de que trabajaba en la gobernación. ¿Qué información tiene? Bueno, ahorita Valeria está en su casa, está en estado de shock, y peor con de hoy más todavía. Sí, ella trabajaba en la gobernación, pero cuando empezó todo esto, Recursos Humanos, la licenciada Camacho, exigía a ella que presente, que firme, ni siquiera presente, firme su carta de renuncia. Entonces, como le digo, es una hermandad que hay, gobernación, alcaldía y Ministerio Público. ¿Por qué no avanzar las investigaciones? ¿Por qué en vez de citar a Tony Parada y su grupito que fue denunciado, la citaron a ella? ¿Hasta cuándo trabajó en la gobernación y qué Camacho es quien le pidió la renuncia? No fue Camacho que ha perdido la... No, usted habló de una tal persona de apellido Camacho. Ella es jefa de Recursos Humanos de la alcaldía. No podemos decir del gobernador porque no hemos escuchado. Gobernación, ¿no? Gobernación. ¿Hasta cuándo trabajó? ¿Ah? ¿Hasta cuándo trabajó la señora Valeria en la gobernación? Ella ha trabajado hace una semana que ella está en temas delicados de salud, y entonces ella estuvo hasta la semana anterior trabajando. ¿En qué función? Ella trabajaba en la dirección de vinculación con las empresas. Pero ahorita mismo le digo, jefatura de unidad de empresas descentralizadas. Ahí es donde ella trabajaba. Muy bien, abogada. Vamos a estar en contacto más adelante, por favor. Gracias por la información que nos ha ofrecido. Un abrazo. Agradezco eternamente a ustedes, como siempre digo, ¿no? Cuando el poder económico quiere encallar a las víctimas, tenemos nuestros ángeles, que son ustedes de la prensa, que no dejan, y que den la cara y que investiguen, y que por dignidad el fiscal departamental debería hacer un paso a costado y no estar buscando amedrentar y crear casos, como ya fue hecho en otra oportunidad,
a los abogados que denuncian esa mega corrupción que ha robado todo el pueblo cruceño. Gracias. Y a las víctimas, si hay más víctimas, asúmense, denuncien sin miedo. Muchas gracias. Era la abogada de Valeria Rodríguez, la denunciante del caso de los 800 ítems, la señora Darly Franco. Graves denuncias, el robo del siglo llama a la abogada.